Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Ahora, ¿nos escuchas bien? Hola a todos, Juan. Mientras tanto, bueno, les doy a este panel de experiencias de transformación digital en el Estado durante la pandemia. Es un gusto saludarles. Mi nombre es David Bates y yo les saludo desde Jalisco, México. Y nos va a estar acompañando en esta conversación Aura María Cifuentes Gallo, desde Colombia. Ahora, solo me pueden confirmar si ahora está conectada. Sí, ¿no me ves, David? Aquí estoy. ¿Ustedes me escuchan? ¿Alguien me puede confirmar por el chat si me escuchan? Buenas, sí, se los ve y se los escucha muy bien a los dos. Pero creo que David no me escucha. David, Flor, ¿me escuchas? Ah, ya, listo, ¿Sí? Excelente. Sí, escucho bien, solo no veo a Aura. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Excelente, pues bueno, bienvenidas y bienvenidos, como les decía, al panel de experiencias de transformación digital en el Estado en época de pandemia. El día de hoy tenemos una grata invitada. Nos acompaña Aura Cifuentes. Ella es directora de Gobierno Digital en el Ministerio de Tecnologías de Información y de Comunicaciones en Colombia. Ella cuenta con 5 años de experiencia mejorando la estrategia digital en el sector público y proyectos en todos los segmentos de gestión, entre ellos planificación, ejecución, seguimiento y evaluación. Entre sus intereses me encanta que tiene estos temas de innovación gubernamental, gestión del cambio, tecnología para liderar el cambio, ciudades inteligentes, datos abiertos, gobierno abierto y empoderamiento de la ciudadanía, que es algo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y también, pues, presento yo, mi nombre es David Bates, yo los acompaño desde Jalisco, les contaba. Estoy representando el día de hoy a una institución que se llama Coordinación de Innovación Gubernamental. Y bueno, también vamos a estar hablando específicamente de un proyecto que se llama Visor Urbano Jalisco. Bienvenida, Aura, ¿cómo estás? Muy bien, David, muy honrada y emocionada de estar aquí y bueno, saludando a todas las personas que están conectadas. David, yo creo que no me escucha. Pero a mí en el chat me dicen que sí me escuchan. Creo que es un problema de pronto de conexión de David. ¿Qué hacemos? Necesitamos apoyo técnico. Voy a saludar. Hola, Miguel Ángel. Sí, aquí, colombiana, presente desde Bogotá. Ahí está Creo que volviendo David, está con problemas técnicos por sí. falta de conexión, que tiene conexión intermitente, pero ya está volviendo. Dale, perfecto. Bueno, les voy entonces. Bueno, háblanos de lo que haces en el Ministerio de TIC. Bueno, pero sí creo que ya volvió David. David, ¿me Ya. escuchas? Sí, Ya. ¿cómo estás, Aura? Creo que no me Un estabas gusto. escuchando. No, ya. Todo perfecto, muchas gracias. Listo. No, no pasa nada. Decía que muchas gracias por la introducción y muy honrada de poder estar aquí conectada y poder hablar sobre estos temas en los que, bueno, creo que tenemos mucho por compartir. Totalmente, y justo pues lo platicábamos antes de iniciar la sesión, ¿no? Todos estos retos, en efecto, de conectividad, de la brecha digital que existe en las ciudades, pero tomando desde ¿Ahora me escuchas Yo perdí bien? a David. Sí, te estaba escuchando un poquito intermitente. Ya. Ya. Ya, disculpa. No te veo, No, contaba pero no importa. que, No bueno, pasa nada. justos estos temas, ¿no? De los retos que pasamos en gobiernos. Me gustaría incluir, incluso preguntarte, iniciar esta conversación, pues a ustedes, ¿cómo les ha ido en temas de pandemia, en temas también de transformación digital? ¿Y qué cambios ha ido generando pues todo este tema en Colombia, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido su experiencia. Bueno, pues a ver, yo creo que
como gobiernos y como sector público en general, creo que tenemos aprendizajes muy similares con otros países y con otras entidades públicas. En Colombia creo y siento yo desde el gobierno, además, yo quiero también contarles un poco mi experiencia personal, ¿no? Obviamente esto es muy institucional porque pues hay proyectos, hay programas que ahorita les voy a contar, han nacido, digamos, a causa de la situación y de la coyuntura, pero también quiero contarles como servidora pública, yo cómo he vivido esto, porque tengo la fortuna de haber coordinado dos equipos y de haber estado en dos entidades públicas diferentes en orden nacional durante la pandemia. Entonces, poder comparar también los desafíos a los que nos hemos enfrentado en el sector público, más allá de la entidad, más allá del equipo de trabajo, es muy importante. Entonces, creo que lo resumiría como uno. Yo siento que uno de los mayores cambios han sido culturales y de mentalidad. Y por eso repito, creo que sin importar de dónde venimos, todos lo hemos sentido. Yo siempre cuento que antes del COVID, o sea, febrero del 2020, nosotros seguíamos con presentaciones cuya primera diapositiva explicaba por qué la transformación digital era importante. Y esa diapositiva ya se eliminó, digamos que ya no tiene tanto sentido porque todos nos hemos dado cuenta que esto es importante y que de alguna forma facilita algunos trámites, algunos procesos. Creo que culturalmente la misma ciudadanía también ha aprendido mucho a relacionarse a través de espacios virtuales, canales virtuales. Entonces, resumiría que un primer gran cambio ha sido cultural y ha sido mentalidad. Y eso ha llevado a un segundo gran cambio y es a entender que eso que hace muchos años, porque los que llevamos trabajando en esto lo veníamos repitiendo hace mucho tiempo y éramos como unos geeks locos ahí que repetíamos un mensaje que tenía escepticismo y es entendible, y es importante empezar a fortalecer esas habilidades y esas competencias en los servidores públicos. Y creo que este cambio que estamos viendo es que efectivamente las entidades públicas, los líderes, los jefes de los equipos de trabajo se han dado cuenta de la importancia de que las personas de sus equipos se formen en nuevas habilidades. Y por nuevas habilidades me refiero a aprender sobre tecnologías emergentes, aprender a programar, por ejemplo, aprender a visualizar datos, aprender sobre metodologías ágiles, ¿no? ¿Cómo logro yo tener enfoques y aproximaciones más innovadoras para resolver problemas públicos que de golpe antes resolvíamos de manera mucho más tradicional? Y esas las más, digamos, sofisticadas, pero también hemos aprendido a trabajar en remoto, que pareciera muy banal y obvio, y ya de pronto un año y medio después es el día a día. Pero yo recuerdo marzo del 2020 y esto era que es Teams, ¿no? Que es o sea, todas las funcionalidades de Microsoft, solo sabíamos utilizar el correo. Entonces, creo que también hay como un gran foco transformacional y es entender que finalmente el mercado laboral está cambiando, inclusive el mercado laboral del sector público, y que como funcionarios, servidores públicos, tenemos una responsabilidad, casi que una corresponsabilidad de formarnos y de aprender sobre esto. Y el tercero tal vez, y es muy de cara a lo que ha pasado en la dirección de gobierno digital, que es la que yo hoy lidero, nosotros teníamos una oferta muy fuerte de acompañamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el nivel nacional hacíamos muchos talleres, muchas capacitaciones, mucho de ayudar a la entidad pública, en particular la territorial, a pues liderar procesos de transformación digital. Y creo que un gran aprendizaje es cómo llevar toda esa oferta a lo virtual, cómo hacer talleres, cómo hacer cursos, cómo de verdad lograr que eso no parara, pero ahora sin poder ir al territorio. Creo que, y quienes han trabajado en el sector público de pronto entienden muy bien lo que voy a decir, y es que hacer política pública desde el escritorio para el territorio es muy difícil, y es creo que el error justamente que muchos nos han criticado. Entonces, de alguna forma volver a perder ese contacto territorial, ir, ver el problema, hablar con la gente, pues ha sido también un gran cambio y es como intentar que eso no pase a ser algo frío y lejano y distante, sino realmente como si estuviésemos en territorio, pero por una coyuntura y por pues una contingencia que no podemos prever y que no podemos controlar, pues nos toca hacerlo virtual. Y entonces creo que también ahí hay un aprendizaje muy fuerte y un cambio muy fuerte de seguir acompañando, de seguir liderando procesos, pero a través de canales virtuales. No, totalmente coincido contigo ahora. De hecho, justo te contaba antes de entrar aquí a la sesión, ¿no? De cómo estamos, pues nosotros también de acá desde el gobierno del estado de Jalisco, nos tenemos que adaptar a todas estas circunstancias. Justo te estoy hablando desde un municipio en donde hay 5,000 personas, 5,000 ciudadanos y ciudadanas, donde justamente hay una brecha digital muy importante, pero es eso, hemos tenido que salir
a entender también cuáles son los retos que hay, qué está también y qué está haciendo ahora para solventar todas esas actividades que tenían, ¿no? En temas de educación, en temas de acceso a la salud, en temas de procesos gubernamentales, solicitudes. Y lo que el día de hoy nos trae hasta acá, justo por eso me hizo mucho sentido lo que acabas de decir. También un reto que desde empezamos a identificar es cómo, la verdad, no estábamos listos para este, donde no existe una infraestructura, donde el internet de banda ancha no está llegando. Te cuento, en nuestro estado hay 125 ciudades distintas, entonces imagínate 125 realidades distintas. Nuestra área metropolitana sí está integrada por 9 municipios muy grandes, muy fuertes, muy sólidos, pero ¿qué pasa con el resto, no? Entonces, justamente ahora lo que estamos haciendo es salir, explorar, entender los retos por los que pasa la ciudadanía, que es para quienes se diseña esta política pública, para quienes se lleva toda esta infraestructura y todos estos servicios llevando. Entonces, me hace bastante sentido lo que dices y cómo hemos tenido que irnos adaptando. La verdad es que tanto gobiernos como las ciudadanías, pues tenemos que seguir este proceso por ahora digital, pero creo que hemos ido avanzando con mucho éxito. Y es algo que me lleva a la siguiente pregunta, Aura, es, de entrada, ustedes, ¿qué medidas y qué programas fueron necesarios que ustedes implementaron para acompañar todo esto que me acabas de comentar? Bueno, yo creo que varias medidas y sobre todo creo que unas que llevábamos pensando hace mucho, que eran importantes porque pues hacían parte, digamos, de la hoja de ruta de transformación digital, pero que sin lugar a duda el COVID pues aceleró, ¿no? Entonces les voy a contar algunas. Una que a mí me parece muy, pues con mucho impacto y sobre todo muy diciente de que finalmente esto debería ser sostenible, digamos, no debería ser simplemente una medida porque hubo una pandemia y porque seguimos en un momento de incertidumbre, sino debería ser el deber ser en lo que llegue y en lo que venga. Y es una campaña, y más bien una iniciativa que se llama Quédate en casa. Hashtag Quédate en casa. ¿Qué buscaba esto? Nosotros tenemos, y entonces acá hago un poquito de zoom out como para explicarles el proyecto. Desde la Dirección de Gobierno Digital tenemos un proyecto que se llama gov.co territorial, que básicamente es entregarle sitios web y correos, licencias, así como decía lo de Microsoft, de verdad entregarle correos y toda la suite, todas las funcionalidades posibles a las entidades territoriales que lo necesiten. Y esa lleva muchos años en el ministerio fomentándose, fortaleciéndose y demás, porque aunque parezca obvio, pues muchas entidades territoriales requieren equipo técnico para poder actualizar su sitio web. Y eso tenía unas consecuencias muy pues, negativas, y era no tener una puerta con la cual dialogar con la ciudadanía, mediante la cual le permitiera a la ciudadanía informarse, enterarse, digamos, saber cómo qué estaba pasando en su territorio. El ministerio hace más o menos 10 años decide montar este proyecto que ha tenido diferentes nombres, pero dice, bueno, entonces como ministerio vamos a ayudar a que todas las entidades del país tengan su página web y tengan sus correos y sus herramientas como de productividad. Y entonces, claro, esto ha sido maravilloso porque nos ha permitido que quienes igual lo quieran hacer autónomamente lo pueden hacer, pero quienes de golpe no tienen los recursos, nosotros les damos todo. La infraestructura, la nube pública, la plantilla para que lo hagan, pues obviamente también lo que tú dices, acá también son muchas Colombias en una Colombia y cada municipio quiere personalizar su página dependiendo, por supuesto, de su realidad y los bienes y servicios que ofrece. Pero hoy tenemos más de 4.000 entidades públicas de orden nacional, de orden territorial, pero no solamente alcaldías y gobernaciones, sino también descentralizados, hospitales, colegios y demás, que tienen esto. Y claro, llega el COVID, entonces pues buenísimo tener página web porque es el canal por el cual me voy a comunicar con la ciudadanía, pero faltaba más evolutivos, más mejoras y poder de verdad que fuese portales transaccionales, que yo creo que ese es como el gran salto. Y es algo y es una de las cosas que les quiero compartir, y es que hay muchos portales que me dan a mí información, pero yo no puedo hacer nada más, yo no puedo interactuar, no puedo subir información, no puedo enviar a través de la página documentos o hacer algún tipo de trámite en la página, y entonces cada vez más, pues estos portales web se están volviendo lo que llamamos técnicamente sedes electrónicas, que es de verdad poder generar un espacio para hacer transacciones.
Entonces, una de las grandes iniciativas que la pandemia aceleró y que permitió ver de manera muy, muy directa y muy clara es que estos portales necesitaban tener un módulo para que la ciudadanía pudiera seguir ejerciendo su rol de veedor y poder poner peticiones, quejas, reclamos, derechos de petición en la plataforma. Y esto, hoy, un año y medio después, es como, pues, obvio, qué bueno que existiera esa funcionalidad, pero hace un año y medio todo el mundo seguía con lo presencial, ¿no? Llevarlo a la entidad, ponerlo, el sello. Entonces, creo que esa es una campaña que es muy interesante porque al final, de nuevo repito, no solamente es algo que salió por la pandemia, sino que realmente yo creo que va a ser sostenible y será un servicio que toda alcaldía, toda gobernación debe tener en su portafolio de servicios y que además, después de una coyuntura y digamos, de una crisis sanitaria como la que vivimos, esto tiene impactos mucho más, digamos, adicionales al de la transformación digital. Permite asegurar bioseguridad, la gente ya no se tiene que desplazar a la entidad para poner un derecho de petición. Me permite además algo que yo creo que, y es de pronto algo que me apasiona un poco, entonces por eso lo digo, y es, hemos hablado mucho siempre en transformación digital de la importancia de generar confianza, pero uno no genera confianza hasta que la relación no se da, ¿no? Hasta que yo me enfrento a hacerlo por internet y entonces veo que funcionó y que no hubo mayor riesgo. Entonces creo que también aquí hay un cambio que de pronto ahorita no lo veremos, pero en unos meses, en unos años vamos a empezar a ver que estas generaciones que de pronto tenían más resistencia o recelo o miedo de hacer cosas digitales, cada vez lo están haciendo más y cada vez se están dando cuenta pues que es un espacio seguro. Entonces esa es una y les puedo contar muchas otras, ¿no? Digamos, nosotros tenemos una red de catalizadores de la innovación, cohortes de funcionarios públicos que en lógicas muy, digamos, de aceleración muy cortas, formábamos en innovación y eso era presencial y la experiencia era presencial, era yo me enfrentaba a estar con servidores públicos durante 3 meses, a que me enseñaran de metodologías ágiles, en algunos casos eran personas que venían de otras ciudades diferentes a las de Bogotá, entonces era toda una experiencia y nos tocó hacerla virtual. Entonces, nos tocó ser muy creativos, nos tocó imaginarnos pues diferentes espacios e incentivos como para que esa experiencia que antes era presencial en lo virtual fuese igual de emocionante, de enriquecedora y tuvimos 2 versiones en un año 100% virtual, en pandemia, en cuarentena obligatoria. Entonces, nada, yo creo que al final aprendimos mucho que hay cosas que sí se pueden hacer virtuales, pero también algo, y con esto cierro, y es, uno no puede llevarlo presencial a lo virtual. Creo que ese es un error que de pronto algunos cometimos de creer que se podía literalmente traslapar. Son experiencias muy distintas, son herramientas diferentes, la experiencia se vive diferente y está bien, pero creo que ser más realistas y bajarle la expectativa que es traer algo de lo presencial a lo virtual es uno de los grandes como aprendizajes. Total. Nada más me confirmo. Perfecto, perfecto. Súper bien. Oye, creo que estamos hablando el mismo idioma porque me encanta que con la misma pasión con la que tú cuentas esas políticas, esas iniciativas que diseñaron nosotros también aquí, me hacen mucho sentido, ¿no? El no solo estar diseñando estas plataformas, estas aplicaciones, estos softwares desde un escritorio sin entender bien cuál es la realidad que estaba pasando pues toda la ciudadanía en general, ¿no? E incluso empezar a diseñar todas esas capacitaciones. Estoy viendo aquí en el área del chat, Miguel Ángel López comenta, ¿no? Que antes no le encantaban ciertos softwares, pero ahora justamente son los que más se utilizan. Y bueno, es eso, es también ver cuáles eran las formas que se iban a diseñar tanto para el gobierno como para la ciudadanía. Yo te puedo contar el caso de también de lo que hicimos aquí en Jalisco. Es una plataforma, un servicio digital que se llama Gestor Urbano. Y este servicio lo que hace es un gestor de trámites para los gobiernos. Entonces, justamente, ya había iniciado el proyecto, pero ahora la pandemia incrementó su impacto y su alcance, porque fue una forma en el que se podían comunicar la ciudadanía con sus gobiernos para hacer solicitudes de trámite. Por ejemplo, que muchas personas y muchas familias necesitaban emprender, abrir un negocio pues para seguir redituando de una manera económica, una licencia, ¿no? Es decir, siempre quieres estar en regla con tu gobierno. Entonces, Visor Urbano ahora lo que le permite a la ciudadanía es solicitar estos trámites, es solicitar estas licencias para abrir su negocio sin necesidad de asistir a una dependencia, a una oficina, como bien lo decías, de gobierno, ¿no? Por otro lado,
Algo bien interesante también y otra propuesta de valor que generamos a través de Visor Urbano es generar este expediente digital como ciudadana o como ciudadano. Es decir, tú subes todos tus documentos, tú también subes todos los requerimientos que te está pidiendo el gobierno. Tienes que subir, ¿no? Ya siempre están en línea. Generar esa confianza que bien lo dijiste ahorita, ¿no? Generar esa confianza con la ciudadanía de que estos datos o esta información que se iba a cargar a la plataforma siempre está segura, que está guardada en estos software, en estos servidores de una máxima seguridad. No solo eso, sino seguir escuchando. Por ejemplo, nosotros partimos con muchas hipótesis para diseñar. Empezamos y lo lanzamos, pero también empezamos a escuchar mucho lo que se vivía en estas ciudades fuera del área. Empezamos a dar nuevas herramientas, nuevas características del software que te comento, y entonces ahora se ha ido enriqueciendo, escuchando justamente, pues como ya lo sabemos, ¿no? Entonces fue una experiencia muy fructífera que hicimos acá. Y justo con eso me gustaría enlazarlo a una tercera pregunta, que es, ¿qué mensajes has tenido durante pues, toda esta gestión de la pandemia que nos has contado? Ya he ido rescatando algunos puntos, pero igual contarnos de esos desafíos o de esos retos que tú identificaste desde esta pues, dirección, ¿cómo lo afrontaste y cuáles son los que dejan a tu dirección? Bueno, es que son muchos. Yo creo que todavía estamos en un momento donde no tenemos todavía claro el panorama total de aprendizajes. Yo creo que todavía seguimos aprendiendo y seguiremos, ¿no? Como aprendiendo. Pero yo diría que, a ver, un primer desafío que yo creo que lo tenemos todos como los que estamos viviendo estos cambios tan fuertes en muchos casos o tan rápidos frente a la transformación digital, hay un desafío que yo creo que es asegurarnos que realmente aprendimos. No sé si soy clara, es que a veces me preocupa que pensemos que aprendimos y que volvamos a un mundo sin COVID y nos hayamos dado cuenta que no, ¿no? Como a veces creo que también o sea, depende de nosotros asegurarnos que esos aprendizajes realmente dejen unas lecciones y dejen unos cambios que sean sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, ahorita en Colombia se está debatiendo y estamos justamente en unos pilotos de volver a la presencialidad en las entidades públicas, ¿no? Cómo se vuelve a un modelo híbrido, cómo volver a conciliar todo este año de aprendizajes con la manera tradicional en la que veníamos trabajando. Entonces, creo que hay un primer gran aprendizaje y al mismo tiempo un desafío, y es lograr realmente como destilar esos aprendizajes y decir, bueno, estas son las lecciones aprendidas y eso es lo que vamos a probar y estos son los nuevos modelos híbridos o es una combinación de lo que conocíamos antes y lo que hemos visto que funciona ahora. Entonces diría eso, y creo que el desafío y al mismo tiempo la oportunidad es que quienes estamos en el gobierno, quienes estamos trabajando en entidades públicas, pues podamos asegurarnos de que eso se dé. Lo segundo, creo yo, es... no, les estaba diciendo que uno de los aprendizajes importantes en Colombia y que obviamente son pues muy del contexto colombiano, es que mucho de lo que logramos en transformación digital en estos meses, en estos años, responde a una estructura de política y normativa que teníamos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos hoy un Plan Nacional de Desarrollo, una hoja de ruta que planteó hacia dónde tenía que ir Colombia en transformación digital. Tenemos unos documentos de política pública en explotación de datos, en inteligencia artificial, en transformación digital, que fueron sembrando unas semillas que por fortuna habíamos sembrado para que una coyuntura como la que nos llegó no nos cogiera más desprevenidos, ¿no? O menos preparados. Entonces creo que también ahí hay un aprendizaje y al mismo tiempo un desafío, y es que tenemos que estar pensándonos desde ya para las próximas hojas de ruta. Nosotros en Colombia tenemos cambio de gobierno el otro año, tenemos cambios igual como todo sector público cada 4 años, entonces creo que el gran aprendizaje también de esto es las agendas de transformación digital o de innovación no pueden ser agendas que dependan de la voluntad política. Es decir, hoy como sociedades no nos cuestionamos si la agenda de salud, de educación, de infraestructura debe ir. Creo que debería pasar algo muy similar con estas que ya han evidenciado y están evidenciando que son, 1, necesarias, 2, transversales, le permiten fortalecer diferentes sectores, y 3, sobre todo, cada vez más útiles para poder acelerar procesos. Entonces, creo que son aprendizajes y al mismo tiempo retos de cosas en las que todos pues tenemos una responsabilidad.
Totalmente. De hecho, justo te están dejando un comentario muy, muy interesante en el área del chat de Darío Arenas. Dice que qué emoción es escucharte otra vez y pues generar valor público a partir de la innovación y la medición de la tecnología. A mí me encanta Total, todas las gracias, Darío. experiencias. Sí, a mí me encanta todas las experiencias que nos das y también todos los aprendizajes que compartes, porque es algo que justo también desde aquí de Jalisco pues nos ha tocado vivir. También tenemos estas hojas de ruta, les llamamos los planes el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, que justo dicta las agendas, ¿no? Por las que debemos de irnos en temas de salud, en temas de educación, de desarrollo económico, incluso de temas de innovación y ciencia. Estos planes se actualizan cada 6 años, pero como dices, no sé, a mí me encantó este punto que acabas de mencionar, que no deben de ser estáticos, ¿no? Que también debemos de, porque nunca puedes prever, justo lo que estamos discutiendo en este panel es pues una pandemia que por supuesto no vimos venir y que ningún plan, yo creo, ningún plan estatal ni municipal. Entonces es eso, yo creo que esta política pública también, la parte de la innovación gubernamental es entender los retos por los que estamos pasando, empezar a diseñar soluciones que involucren a todas y todos los sectores y que así podamos atender de una mejor manera este reto, ¿no? Es complejo desde un gobierno diseñar una política pública, ya sea de manutención, de entrega de apoyos de dispositivos tecnológicos para incluir y continuar la educación, ¿no? Que fue uno de los principales retos ahora en pandemia. Y justo, pues, la experiencia también desde la coordinación de innovación gubernamental fue ¿cómo hacemos que la tecnología sea un habilitador, pero que no sea la respuesta completamente? Porque como bien lo dijiste hace rato, también se necesita esa mediación con la ciudadanía, esa cercanía. Total. Y también entender bien lo que están viviendo las y los funcionarios públicos fuera de las áreas metropolitanas, de cómo está nuestra infraestructura, cómo están nuestros servicios y qué otros retos veníamos acarreando de inclusión. Entonces, también hemos visto, ¿no? En diversos estudios del Banco Interamericano, del World Economic Forum, cómo la pandemia ha avanzado esta transformación digital, cómo ha hecho que incluso tanto los gobiernos como las empresas y las organizaciones, pues avancemos creo que el punto que casi mencionan todos los estudios es que avanzó un 80%, ¿no? Como todas las empresas e instituciones empezaron a hacer una adopción tecnológica. Entonces, pues eso me encanta y saber que hemos sido casi pues países hermanos en esta transformación. Y una última pregunta aquí para ya relacionarlo, ir también pidiéndole a la audiencia que nos deje sus preguntas y sus comentarios en el área del chat. Pero ahora me gustaría saber desde tu perspectiva, ¿qué imaginas del futuro de la transformación para tu país? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que debemos estar tomando en cuenta tanto gobiernos como ciudadanía? Por favor, adelante. Claro que sí. A ver, yo creo que nosotros necesitamos tener una imagen de un futuro con transformación digital realista, sin que eso no sea soñador o esperanzador, ¿no? O sea, como que quiero poder matizar ese realista. Yo he visto en los casi un año que llevo siendo directora de gobierno digital una realidad que es que justamente por a veces ser muy soñadora se vuelve frustrante y es pensar que la transformación digital es usar tecnologías emergentes per se, digamos, tener muchos equipos pluridisciplinarios muy grandes porque se necesita mucha gente para un proyecto de transformación digital, creer que la transformación digital es costosa per se porque tiene tecnología detrás. Yo creo que todo esto debería llevarnos a un futuro de transformación digital también sin mitos, ¿no? Mucho más con realidades, con verdades y no tanto con mitos, porque la verdad y lo que nos ha evidenciado, creo yo, también este último año de aprendizajes es que la transformación digital tiene diferentes niveles de madurez. Hay entidades públicas que necesitan lo más básico, infraestructura tecnológica, tener una oficina de TI que permita que alguien se esté pensando en la transformación de la entidad y ese es un primer eslabón de una pared muy grande, porque además la tecnología no para de generar novedad, ¿no? Hoy estamos hablando de algunas tecnologías emergentes, pero en 3 años pueden ser otras. Entonces creo que también es un poco como plantearse que no existe una sola receta de transformación digital y no toda la transformación digital tiene que ser la que a veces en el imaginario colectivo es de robótica y que está cambiando todo y que todo se está automatizando. O sea, creo que, de nuevo, repito, son niveles.
Y creo que eso es importante porque al tener un futuro realista como meta, nos permite ser mucho más asertivos. Nos permite saber que de pronto hay unas entidades que necesitan lo más básico, las bases, los cimientos para a partir de ir construyendo, y hay otras entidades que ya tienen un nivel de madurez muy alto. Por ejemplo, pasa mucho con los ministerios de defensa de los países. Los ministerios de defensa son entidades súper innovadoras, porque el sector defensa toda la vida ha innovado, porque se ha enfrentado a siempre estar pensando en incluso hacer, ¿no? Como innovaciones, como de verdad de producto. Pues uno no puede comparar ese ministerio con otro ministerio que de pronto el de otras temáticas, pues de pronto no tanto. Entonces creo que es eso. Yo diría que es uno, ser mucho más realistas como en eso. Lo segundo, y creo que es mucho más de enfoque de innovación, y ya llevamos varios años defendiendo este discurso. Listo. En lo que se conecta de nuevo Aura, que también creo que está pasando por unos problemas técnicos, pues yo también les puedo ir compartiendo. Gracias, Marina y Argentina, mil gracias. Sí, creo que algo que rescatar mucho de lo que nos estaba comentando ahorita es estos futuros basados en evidencias, que no se basan tanto en hipótesis, sino es algo comprobable, ¿no? Algo que hacemos nosotros desde el gobierno aquí de Jalisco, México, es justo eso, el basarnos en información gubernamental, en bases de datos, en información dura, ¿no? Estas estadísticas y analíticas que vamos recogiendo, por supuesto, un monitoreo, medición y evaluación de impacto de nuestras políticas públicas para irlas adaptando y para, como bien decía ahorita Aura, que ya acaba de regresar, pues justo ir ajustando, ¿no? Estas políticas públicas que vamos diseñando. Aura hablaba justo de estos futuros basados en evidencias, en datos duros. Sí. Me encanta el nombre de esta secretaría que está en Buenos Aires, ¿no? Subsecretaría de Política Pública basadas en evidencias. Sé que ustedes tienen también dependencias iguales y nosotros igual. Dejo continuar, no te perdiste tanto. Pero ya no sé hasta dónde me escucharon. Me saca esta plataforma. Sí, ¿verdad? A mí también nos quedamos aquí un poco mudos. Nada, estabas en la parte de no quedarnos estáticos, entender las diversas realidades que vivimos. Adelante. Y lo último que estaba diciendo es que otro sueño que yo creo que debería tener esa realidad de transformación digital es mucho más enfoque de diseño centrado en personas, ¿no? Más la capacidad de que el sector público de verdad, y particularmente cuando hay proyectos tecnológicos, entendamos que esto es de iteración, que esto toma tiempo, que hay que probar, que hay que, ojalá desde la primera fase de política pública, que es la del diseño, involucrar a la ciudadanía, hacerla parte de la toma de decisiones. Entonces, nada, diría que necesitamos tener una transformación digital más realista, una imagen más realista, que se ajuste a diferentes realidades, que corresponda a las necesidades del territorio. Y la segunda, que tengamos estas gafas, estos lentes de innovación y de experimentación en los proyectos que implementamos. Totalmente de acuerdo. Sí, de hecho, algo con lo que coincidimos también muchísimo es esto del involucramiento de los diversos sectores estratégicos, ¿no? Por ejemplo, acá hacemos mucho estas mesas de trabajo para el diseño de programas incluso, e involucran, pues, por supuesto, a academia, a la sociedad civil, a otros gobiernos, a cúpulas o cámaras empresariales, y siempre para tratar de escuchar estas perspectivas. Hay muchos mecanismos digitales incluso que son de participación, donde la gente puede ir también sugiriendo agendas. Si son parte de una asociación o una organización, pues sugerir datos duros o investigaciones que ellas y ellos han recabado. Entonces, es encanta también como que este diseño basado también en lo que han identificado otras y otros, ¿no? Porque, bueno, algo que tenemos muy en claro es que como gobiernos no podemos solos y a nosotros nos encanta mucho este involucramiento que hay de los diversos sectores. Pero también, como bien lo dices, hay veces que se sesgan, yo creo que estos ejercicios, y es cuando es necesario salir y entender otras realidades que no son necesariamente por las que una o uno está pasando. Bueno, todos estos puntos que nos das, la verdad es que esta sesión ha sido bien enriquecedora para entender cómo es el panorama de su transformación digital en Colombia. Yo estuve explicando un poco aquí. Y pues de entrada te agradezco. No sé si quieras agregar algo antes de que cerremos esta sesión. A la gente que nos acompaña, está abierta el área del chat por si quieren dejar alguna pregunta en este par de minutos que nos queda para ir cerrando la sesión.
No, pues decirles que yo creo que estas conversaciones seguro las seguiremos teniendo en los próximos meses e incluso años. Tenemos que seguir reflexionando sobre esto, sobre las experiencias de transformación digital en el Estado y hacia dónde tenemos que ir y lo que de nuevo repito son hoy aprendizajes que seguiremos probando y que seguiremos pues analizando. A las personas que estuvieron conectadas, muchas gracias por los comentarios, por quedarse acá a pesar de los inconvenientes técnicos que tuvimos. Y creo que al final, todos acá, sin importar el país en el que estemos, el contexto latinoamericano es muy similar, ¿no? Yo creo que nos enfrentamos a mismas oportunidades y mismos retos muchas veces, entonces creo que lo que yo compartí o lo que compartió David, pues seguramente se ajusta a otras realidades de otros países latinoamericanos. Y bueno, y muchas gracias a Fitz por la invitación, como siempre. Ahora, muchísimas gracias. Yo también coincido contigo. La verdad es que apenas vamos empezando, ¿no? Llevamos 1 año y medio de pandemia y seguro vamos a seguir documentando como gobiernos, vamos a seguir compartiendo estas mejores prácticas, todas estas experiencias y aprendizajes. La verdad es que también va a ser muy valioso escuchar todo lo que está ocurriendo a nivel región. Ya se están produciendo estos reportes, ¿no? De qué está pasando. Incluso porque coincidimos en muchas cosas, pero también somos países con realidades muy distintas. Entonces va a ser muy interesante conocer todo lo que está pasando en toda Latinoamérica. Pero bueno, te agradezco mucho a ti a ustedes. Esta conversación. Le agradezco también a Wingo y a todo el equipo de FITS y nada, pues seguimos en la conversación. Yo dejo aquí mi información de contacto en el chat por si alguien tiene alguna duda, pero aquí acaba esta sesión. Te agradezco mucho, Aura, que estés muy bien. A ustedes, igual, chao.